Este es un video explicativo que vamos a hacer un repaso de manera rápida de los contenidos que se desarrollaron en el primer cuatrimestre en la materia en el espacio curricular de Laboratorio de Informática. Es importante que todos estos contenidos tengan bien aplicados, bien desarrollados, porque es importante para que manejen todo ese tipo de actividades que hacemos en el laboratorio, ya que resulta contenido principal de tanto del laboratorio 1 como del laboratorio 2. Comenzamos con las partes de la placa madre. Tienen que saber perfectamente todas las partes esenciales de una placa madre, como partes donde se insertan los componentes, como también los distintos conectores, tanto de transferencia de datos como de transferencia de energía. Como ser, por ejemplo, saber identificar el zócalo del procesador, saber identificar los distintos tipos de ranuras de puertos PCI por 16, tradicional, por 1, que se conectan en cada uno de ellos. Identificar toda la parte acá del sector también de entrada y salida, de los teclados, de los puertos USB, saber identificar los conectores principales de alimentación, como ser el de 24 pines que alimenta la mayoría de la placa madre, como el de 4 pines que alimenta el procesador. Es decir, como vemos ahí en la imagen, se tiene que saber perfectamente, ya a esta altura del año, todas las partes fundamentales de una placa. Identificación del procesador, identificación del socket, saber identificar, por ejemplo, si nos encontramos con un procesador que tiene pines, a qué procesador estamos haciendo referencia, a un procesador Intel o a un procesador AMD. Si bien ahora ya actualmente se van cambiando los formatos, sabemos que los procesadores de AMD tienen pines, pero hay una última versión de AMD que ya viene con contactos. Entonces todo es relativo, obviamente, de cómo se van mejorando cada uno de los componentes según la compañía. Pero por lo general nos encontramos con procesador con contactos y con procesador con pines, como vemos en la imagen, por ejemplo, de una AMD, y un procesador con contactos, en este caso un procesador para socket 775 que corresponde a Intel. Saber que un procesador se coloca de una sola manera, siempre respetamos la flechita donde vemos marcada tanto en la placa madre como en el procesador. Identificar las memorias, qué tipo de memorias lleva tal placa madre, si es una DDR1, 2, 3, 4, 5. Todo depende de la muesca que varía y la posición. Saber identificar bien eso. Por ejemplo, si hablamos de placa de expansión, como será ahí en la imagen que muestra una placa de Wi-Fi y una placa de video, saber si es correctamente, por ejemplo, si es correcto conectar ahí en los puertos que está marcado. Por ejemplo, dice que esa placa de Wi-Fi que tiene las antenitas va en ese puerto PCI Express por 1, y la placa de video que vemos dice que va en el puerto de arriba que corresponde al puerto Express por 16. Esta afirmación no es correcta, porque fíjense que la placa de Wi-Fi que vemos arriba tiene para conectar en puerto PCI tradicional, que esta placa no tiene, y la placa de video tiene un conector antiguo que se llama conector AGP, que tampoco ya no vienen más en las actuales placas madres. Entonces sí es correcto estas tarjetas de expansión que vemos. Tenemos la plaquita de Wi-Fi con su correspondiente conector de puerto Express por 1, PCI Express por 1, y la placa de video que vemos que sí corresponde al puerto Express por 16. Saber identificar y tener bien en claro que a la placa madre se conectan solamente dos conectores principales de alimentación. El que vemos en la izquierda, el conector de 24 pines, 20 o 24, que alimenta la totalidad, la mayor parte de la placa madre, y el de 4 pines que vemos en la imagen de la derecha, que alimenta exclusivamente al procesador. No se conecta ningún cable más de energía que provenga de la fuente de alimentación, solamente esos dos. En las placas actuales, obviamente, tienen más consumo, el procesador demanda más energía, entonces se actualiza
actualmente las placas del conector ya no nos encontramos más con el conector de 4 pines, sino como podemos ver ahí, el conector de ya sea 6 o 8 pines. Por lo tanto, nuestra fuente de alimentación también va a venir este tipo de conector que vemos ahí en la imagen de la izquierda, un conector de 8 pines que va a hacer alimentación al procesador. Saber tener en claro los distintos tipos de cables, ya sea para conectar componentes y que provengan de la fuente. Por ejemplo, la imagen del medio es un conector ya obsoleto que no se utiliza más porque ese conector se utilizaban para las disqueteras. Antes las unidades de almacenamiento no venían discos, sino que venían las disqueteras antiguas, los disquetes. Entonces ese cable se utilizaba para alimentar a la disquetera. Por lo tanto, ese cable, ese conector, tengan en claro que no se conecta en ninguna parte de la placa madre, que es un error habitual que suelen cometer. Ese cable no se conecta. Los dos cables de la derecha y de la izquierda, sí tenemos el cable SATA y después tenemos un conector que todavía sigue siendo útil, que es el conector Molex, porque nos sirve para proporcionar energía, por ejemplo, a distintos coolers. Si tenemos el gabinete coolers, podemos alimentar y podemos sacar energía para alimentar a los distintos coolers que tenemos en nuestro gabinete. Las conexiones de un disco duro, tengan en claro que solamente se conectan dos cables, el cable SATA, como vemos acá, cable SATA, y el cable de alimentación tipo SATA que proviene de la fuente. A diferencia de los discos tradicionales antiguos, que en vez del cable de alimentación tipo SATA se conectaba el conector de abajo, que se figura ahí, que es el tipo Molex. Y después tenemos el cable IDE, que es de transferencia de datos hacia el disco, desde el disco hacia la placa. Tenemos 4 conectores SATA en la placa. Y comenzamos con los fallos y problemas habituales. ¿Qué pasa si me llega una computadora al servicio técnico? ¿Qué pasa si me llega una computadora a mi servicio técnico con el problema de que el cliente trata de encender pero no pasa nada? Entonces en ese caso vamos a partir siempre las conexiones. Siempre vamos a abrir el gabinete y miramos las conexiones que tiene. Podemos verificar acá esta parte del conector de power, el cable power. Verificar, podemos medir continuidad entre los distintos entre las distintas patitas del conector del cable, para ver si internamente no se encuentra cortado el cable. De ahí podemos verificar si tiene problema de encendido la PC. Entonces yo voy a deducir que no le está llegando energía, que por eso no enciende. Entonces vamos a verificar justamente nuestro conector de alimentación principal de la placa, que es el conector de 24 pines. Posteriormente, si ese está correctamente conectado, voy a verificar, este es el conector del panel frontal, donde se conectan todos los conectores, los cablecitos que provienen de la parte frontal del gabinete, como ser por ejemplo el botón de power, reset, la iluminación del disco, la iluminación del panel frontal. Entonces fíjense que acá abajo dice power SW, que corresponde, como está en la parte de abajo, corresponde que ese conector del power, del botón de encendido, tiene que ir conectado en esos dos pines de abajo del conector del panel frontal. Entonces verifico que esté bien conectado, y después si las conexiones están correctamente, entonces ahí ya le voy a echar la culpa a nuestra fuente. ¿Qué le voy a hacer a la fuente? Le voy a hacer una medición, le voy a hacer un testeo con nuestros tester. Primero la hacemos arrancar, la vamos a enchufar, y ya saben, puenteando el cable, haciendo un puente con el cable verde y negro, vemos si enciende la fuente, si comienza a encender, a girar el cooler. Entonces una vez que ya enciende, ahí comienzo a medir con el tester en modo continuidad, la punta negra del tester siempre en cualquier cable negro, y con el rojo vamos testeando todos los voltajes de cada uno de los cablecitos. Si la fuente no arrancaba, bueno, entonces ya
voy a reemplazar la fuente y le pongo una nueva. PC enciende pero sin video, es decir, se escucha que está encendida la PC, pero no entrega señal de video en el monitor. Siempre partimos de las conexiones. Verificamos mi cable VGA, en qué estado está, si anda o no anda. De ahí podemos pasar a verificar acá el conector de 4 pines que alimenta el procesador. Vamos a verificar los componentes como ser la memoria RAM. La memoria es uno de los componentes que más sufre problemas, fallos. Entonces lo primero que siempre hacemos es verificar memoria, porque es lo más fácil y lo más rápido de verificar. ¿Qué le podemos hacer? Retiramos y le pasamos un borrador acá en cada uno de los contactos de este lado, del otro lado también. Colocamos, si sigue sin dar video, ponemos una memoria que sabemos que funciona. Si sigue sin dar video, ahí sí le podemos echar la culpa a nuestro procesador. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a retirar el procesador, verificamos ahí los pines, los contactos del procesador, a ver en qué condiciones están. Volvemos a colocar, si no funciona, bueno, reemplazamos por otro procesador que sabemos que anda. Entonces, si se soluciona así, perfecto. Si tiene placa de video, la placa madre, también verificamos la placa de video a ver en qué condiciones está. Pero esos son los componentes más rápidos y esenciales para comprobar esos problemas de video. Pasamos al siguiente problema, cuando una computadora no inicia el sistema operativo y aparecen los típicos errores que vemos en pantalla, como ser por ejemplo esta opción de acá que dice ha ocurrido un error de lectura de disco. Entonces, si me está diciendo eso, ya vamos a deducir que nuestro disco o las conexiones están en mal estado. Entonces vamos a verificar acá, verificamos las conexiones, cable SATA, transferencia de datos conectado, cable de energía que proviene de la fuente que esté conectado. Entonces, si está todo bien las conexiones, bueno, puedo entrar a la BIOS a ver si me reconoce el disco. Si no me reconoce, quiere decir que, bueno, ya vamos a echar la culpa a nuestro disco y vamos a reemplazar por otro que sabemos que funciona. Cuando nos aparece esta leyenda que dice que no funciona el sistema operativo, es porque no está reconociendo ningún sistema de archivo que corresponde al sistema operativo, ya sea todo el sistema de archivo puede estar dañado, que por eso no bootea, no inicia del disco, o directamente porque no hay ningún sistema instalado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una instalación de sistema operativo que vamos a continuar acá ahora en el próximo video en la parte 2.